Hola, buenos días a todos. Soy Alejandro Garnedo, soy el responsable del Departamento Laboral del despacho de abogados de COR. Hoy estamos aquí para hablar de un tema bastante novedoso, que es el nuevo sistema de cotización de autónomos. Junto a mí está mi compañero Íñigo. Buenos días, mi nombre es Íñigo Laita y formo parte del área fiscal del despacho COR. Como veremos a continuación, la Ley General de Seguridad Social ha pretendido vincular vuestras cuotas de renta a vuestra declaración de la renta. Por tanto, se ha encargado de explicar el impacto del IRPF en vuestras cuotas de renta y solucionar todas aquellas dudas que tengan relación con la materia tributaria. Bueno, hemos preparado una pequeña presentación, ya que esta materia nos ha hermanado más que nunca a las áreas laboral y fiscal del derecho, ya que, como veremos más adelante, para saber en qué base y en qué cuota vamos a tener que pagar o vais a tener que pagar los trabajadores autónomos, tenemos que aunar las dos áreas de este derecho, el área laboral y el área fiscal, y hemos preparado una pequeña presentación que desarrollaremos tanto mi compañero Íñigo en la rama fiscal como yo en el área laboral a continuación. Hemos preparado un pequeño índice y, sobre todo, para ser lo más sintéticos posibles, los puntos fundamentales de este nuevo sistema. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, os vamos a contar en qué consiste este nuevo sistema. En primer lugar, pues evidentemente, el área normativa, el campo normativo. Este sistema se regula en el Real Decreto 13/2022, del 26 de julio, y entró en vigor el pasado mes de enero de 2023. ¿En qué consiste este sistema? Bueno, básicamente este sistema yo digo que es un cambio de chip, es un cambio de chip mental para los trabajadores autónomos. Es una variación trascendental. Este sistema rompe un poco el molde de la flexibilidad o de la libertad total que tenía el trabajador autónomo a la hora de elegir su base de cotización. Evidentemente, había dos límites, una base mínima y una base máxima, y dentro de estos límites el trabajador autónomo podía elegir cualquier tipo de base de cotización y no iba ligada a ningún tipo de ingreso, rendimiento ni ganancias. Simplemente era a la libre voluntad del trabajador autónomo. Sin embargo, con la entrada en vigor de este nuevo sistema, de este nuevo Real Decreto, se rompe esa concepción de cotización y se equipara un poco al sistema fiscal, de tal manera que ahora, desde la entrada en vigor de este Real Decreto, se cotiza en función del rendimiento neto de ese trabajador autónomo. Más adelante veremos los tramos del rendimiento y los límites de bases de cotización ligados a ellos. Este sistema tiene una aplicación progresiva a lo largo de los próximos 9 años. Sin embargo, ya anuncia este Real Decreto que será revisado cada 3. Es decir, no descartemos modificaciones anualmente o al menos cada 3 años. Como hemos comentado, esta elección de bases ahora va a estar mucho más encorsetada, ya que tendremos que ir a cada tramo vinculado al rendimiento neto calculado, aunque esto luego lo vamos a ver mejor con una gráfica. Nos encontraremos con dos tramos, con dos áreas, digamos, un área más reducida, donde tenemos 3 tipos de tramos para ingresos o rendimientos menores al salario mínimo interprofesional, y una tabla general en donde se encuentran 12 tramos, es decir, 15 en total. Un poco para entender la finalidad de este sistema. Bueno, el gobierno estableció que, la estadística establecía que aproximadamente el 80% de los trabajadores autónomos estaban a base mínima, es decir, pagaban la cuota mínima. Por tanto, en su criterio, había una inexistente conexión entre la cotización del trabajador autónomo y su rendimiento o su ingreso real. Por tanto, para vincular estos dos conceptos de forma más adecuada o más realista, se creó este nuevo sistema en donde sí que es verdad que existía o que existe mayor relación entre el ingreso del autónomo y su cotización. Una vez visto en qué consiste este sistema, ahora nos vamos a meter ya en materia y vamos a analizar las nuevas tablas, tanto de rendimiento como de cotización. Como hemos dicho, este sistema tiene una aplicación transitoria. A día de hoy están publicadas las tablas de 2023, 2024 y 2025.
Empezamos por la del año 2023, como hemos comentado. En la primera columna tenemos tabla reducida y tabla general. En la tabla reducida, como veis, hay 3 tramos de rendimientos, que luego mi compañero Íñigo en el área fiscal explicará cómo se calcula este rendimiento neto. Y una vez que lo hemos calculado, únicamente tenemos que ir a esta columna y ver en qué tramo estamos. Por ejemplo, los 3 primeros, como hemos dicho, se refieren a ingresos o a rendimientos inferiores al salario mínimo interprofesional. Por eso se llama tabla reducida. En la segunda columna encontramos los 2 límites de bases de cotización, tanto la base mínima a la izquierda como la base máxima a la derecha. Y por último, para facilitar un poco el concepto, hemos puesto una tercera columna para que se vea claramente, para que el trabajador autónomo vea la cuota a pagar en cada tramo. La cuota mínima a la izquierda y la cuota máxima a la derecha. Después nos encontramos con la tabla general. Ahí es donde se establecen los 12 tramos más frecuentes y con la misma mecánica. Base mínima a la izquierda, base máxima a la derecha, cuota mínima a la izquierda, cuota máxima a la derecha. Luego, mi compañero Íñigo además ha preparado un ejemplo para que se vea más claramente. Pero, por ejemplo, imaginemos que un trabajador autónomo, una vez que hemos calculado su rendimiento neto, da como resultado, por ejemplo, 30.000 euros anuales. Vale, 30.000 euros anuales. Esto, como las tablas están concebidas con carácter mensual, lo dividimos entre 12 y nos da un rendimiento mensual de 2.500 euros. ¿Vale? Entonces, una vez que lo hemos calculado, sería tan sencillo como acudir al tramo correspondiente a los 2.500 euros de rendimiento neto mensual, que en este caso, como vemos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 7º tramo de la tabla general. Y una vez que nos hemos situado en nuestro tramo correspondiente a nuestro rendimiento neto, pues vemos nuestros límites. La base mínima del autónomo, ¿cuál sería? Los 1.078,43 euros mensuales, y la base máxima serían los 2.760 euros mensuales. Por ende, por extensión, tenemos nuestra cuota equivalente a la base, que la tenemos inmediatamente a la derecha. 336,47 euros o 861,12 euros mensuales. Este es el ejemplo tipo para que veamos nuestros límites. Ahora bien, se puede dar el caso de que el trabajador autónomo que ya estuviera dado de alta a 31 de diciembre de 2022 se encuentre cotizando por una cuantía superior, o imaginemos que está en bases máximas y por tanto está pagando la cuota máxima. Entonces, la pregunta de ese trabajador autónomo sería: ¿qué opciones tengo? ¿Tengo que ajustarme a mi tramo? ¿Tengo que hacer algún tipo de comunicación? Evidentemente, esto lo avanzaremos en las próximas diapositivas, pero lanzamos un mensaje de tranquilidad. Es decir, el trabajador autónomo podrá seguir manteniendo esa base de cotización, siempre que sea igual o superior a la del tramo correspondiente. Esto se llama garantía de cotización, porque la Seguridad Social te permite la posibilidad de mantener una cuota y, por tanto, una base superior para preservar tu derecho a una pensión más beneficiosa el día de mañana. Ya hablemos ya sea de jubilación, incapacidad, maternidad, paternidad, por supuesto, cualquier tipo de prestación. Por tanto, pese a que nuestro tramo indique unos límites, si el trabajador estuviera ya dado de alta a 31 de diciembre de 2022, podrá seguir manteniendo esa base y esa cuota, aunque luego, como hemos comentado más adelante, veremos ejemplos prácticos. Hemos visto la tabla del 2023 y, como os he comentado, tenemos también la tabla del 2024 y la tabla del 2025. Cada caso es particular, será particular y tendrá que ser analizado, evidentemente, con carácter individual. Quizás los autónomos que se vean más afectados por esta nueva reforma, por este nuevo sistema, sean los trabajadores autónomos que tuvieran un rendimiento neto mensual de 6.000 euros en adelante y estén cotizando a bases mínimas y, por tanto, pagando la cuota mínima, en cuyo caso es el mayor incremento o el mayor salto de tramo que puede existir. Como veis, si nos vamos al último tramo de todos, en el año 2023
nos encontramos con una cuota mínima de 509,80. Estas tablas, por cierto, hago un pequeño inciso, difieren en un porcentaje con las tablas publicadas en el Real Decreto, puesto que, como ya sabréis, se ha incrementado el 0,6% la cotización a través de este mecanismo de equidad intergeneracional y, por tanto, hemos actualizado estas cuotas mensuales de los trabajadores autónomos. Como decía, este año 2023 tenemos la cuota mínima de 509,80 y esto, evidentemente, la previsión es que se vaya incrementando, vaya aumentando cada año que va transcurriendo, de tal forma que en el 2024 aumente hasta los 540,39 y en el 2025 se incremente, fijaos ya, a 601,57 euros. Ese es el mayor impacto que puede tener a los trabajadores autónomos, es decir, que pasemos de estar cotizando a bases mínimas y, dado que nuestro rendimiento es de 6.000 euros mensuales en adelante, pasemos a tener que pagar este incremento de cuota que es el que más nos va a afectar. Una vez visto los tramos y los rendimientos y, por tanto, nuestra base y nuestra cuota, ahora mi compañero Íñigo nos va a explicar cómo calculamos este rendimiento neto. O sea, es decir, cómo sabemos en qué tramo de rendimiento estamos o nos encontramos. Bien, como acaba de decir mi compañero Alejandro, ahora os voy a explicar cómo se calcula el rendimiento neto mensual y, por tanto, cómo se va a calcular vuestra cuota mensual en el reto. Esta es la parte que tiene más vinculación con el IRPF, es decir, con la materia tributaria y donde más se aleja de la materia laboral. Bien, para calcular el rendimiento neto hay que realizar dos pasos. En primer lugar, calcular los rendimientos conforme al IRPF. Va a haber dos tipos de cálculos en función del tipo de autónomo. Si eres un autónomo societario, estará formado por la suma de tu salario bruto más tus dividendos percibidos de tu entidad. En cambio, si eres un autónomo no societario, la fórmula de cálculo será ingresos menos gastos, excluyendo claramente las cuentas de renta satisfechas. Posteriormente, cuando tengamos este rendimiento calculado conforme al IRPF, se aplicará una reducción. Al igual que en el supuesto anterior, hay diferenciación entre autónomos societarios y autónomos no societarios. En el caso de autónomos societarios, la reducción será del 3% y en caso de autónomos no societarios será del 7%. A continuación, vamos a ver dos ejemplos numéricos, en el que el primero será para autónomos societarios, es decir, aquellos autónomos que perciban una nómina de su sociedad, y autónomos no societarios, aquellos que trabajen sin una sociedad. Comenzando por el cálculo de autónomos societarios, imaginemos un autónomo societario que tiene un salario bruto de 12.000 euros y, adicionalmente, unos dividendos percibidos de su sociedad de 6.000 euros. Pues bien, los rendimientos calculados conforme al IRPF será la suma de ambas partidas, 18.000 euros. Os preguntaréis, ¿y por qué la Ley General de Seguridad Social ha incorporado los dividendos si al fin y al cabo no son rendimientos del trabajo? Bien, lo han incorporado para evitar que los autónomos perciban sus rendimientos en forma de dividendo y así esquivar la cuota del renta. Veréis que hay un asterisco en rojo en la presentación. Esto se debe a que, a nuestro juicio, se puede defender una reducción de 2.000 euros en este rendimiento. No obstante, la norma, la Ley General de Seguridad Social, tiene ciertos defectos de redacción y no podemos confirmaros definitivamente hasta que la Seguridad Social se pronuncie con una interpretación clara. Bien, volviendo al paso 1, ya tenemos la cifra de 18.000 euros, que es básicamente los rendimientos que habéis percibido. Posteriormente, se aplicará la reducción del 3% que he comentado anteriormente, es decir, se resta 540 euros. Pues bien, si a la suma de ambas partidas la dividimos entre los 12 meses que tiene el año, la Seguridad Social entiende que habéis percibido 1.455 euros mensuales. Y aquí es con esta cifra, con estos 1.455, es donde nos vamos a las tablas que ha explicado antes mi compañero Alejandro. Y donde vemos que 1.455 se encuentra en el segundo tramo de la tabla general. Y aquí estas son las horquillas en las que el autónomo puede jugar. Puede optar entre una base mínima de 960,78 y una base máxima de 1.500. Y por tanto, trasladado a cuota,
será una cuota mínima de 299,76 y una cuota máxima de 468 euros. Pasando ya al caso numérico del autónomo no societario, imaginemos un autónomo no societario con una facturación, unos ingresos de 57.000 euros, pero a su vez tiene unos gastos, excluyendo las cuotas del RETA, de 32.000 euros. Pues bien, como hemos hecho en el supuesto anterior, es una suma. 25.000 euros de rendimientos calculados conforme IRPF. Y como hemos hecho en el supuesto anterior, aplicamos la reducción, pero no del 3% como eran autónomos societarios, sino del 7%. Por tanto, aplicamos una reducción de 7% de 25.000 euros, es decir, 1.750. Al igual que en el supuesto anterior, podemos concluir que el rendimiento neto final mensual, que entiende la seguridad social que tú has percibido, es de 1.941,67. Por tanto, otra vez vamos a las tablas y nos ubicamos en el tramo quinto de la tabla general. Y por tanto, el autónomo no societario podrá optar entre una base mínima de 1.029,41 y una base máxima de 2.030 euros, lo que se convierte en una cuota mínima de 321,18 euros y una cuota máxima de 633,36 euros. Una aclaración adicional es que en el caso de aquellos autónomos que estimen sus rendimientos en IRPF conforme a la modalidad objetiva, es decir, conforme a módulos, no habrá que hacer cálculos de ingresos menos gastos, sino que simplemente será el rendimiento calculado conforme a estos módulos y a estas órdenes ministeriales publicadas por el Ministerio de Hacienda. Bueno, y una vez que nos acaba de explicar o hemos comprendido cómo calculamos este rendimiento neto y hemos identificado perfectamente en qué tramo estamos y cuáles son nuestros límites de bases y de cuotas, vamos a explicar a continuación cuál es el calendario de actuación del trabajador autónomo. El primer paso al cual nos obliga este Real Decreto es que a todos los autónomos, ya sean societarios o personas físicas, a todos los autónomos en general, se les obliga a presentar una declaración, o mejor dicho, una previsión de este rendimiento neto que se prevé obtener durante el año natural en curso, con una fecha límite, que es el 31 de octubre de 2023. Una recomendación que hacemos tanto mi compañero Íñigo como yo es tomar como referencia el dato o este rendimiento neto que se ha obtenido en el año inmediatamente anterior, puesto que la ley es verdad que nos obliga a hacer esta previsión, pero no nos puede obligar a ser adivinos. Por tanto, si no tenemos ni idea de cuál va a ser nuestro rendimiento o sufrimos grandes oscilaciones en nuestro negocio, podemos tomar en cuenta o tomar como referencia este dato del año inmediatamente anterior, en este caso el del 2022, y comunicar esa previsión de ganancia de rendimiento neto. Recordad, fecha límite 31 de octubre de 2023. ¿Qué ocurre a las personas autónomas que estuvieran ya dadas de alta a 31 de diciembre de 2022? ¿Qué ocurre si no hemos hecho esta declaración, el sistema ha fallado, cualquier otra circunstancia y no hemos hecho esta previsión? Bueno, pues el Real Decreto recoge una disposición transitoria que los autónomos que ya estuvieran dados de alta en diciembre del 22 podrán seguir cotizando, podrán seguir manteniendo esta base de cotización que tenían vigente en el año, o en diciembre, perdón, de 2022. Evidentemente con las modificaciones que sufra con la publicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, es decir, con cualquier regularización que anualmente se produce sobre las bases, siempre que sea igual o superior a la que nos corresponde por nuestro tramo. Esto es lo que hemos comentado con anterioridad. Es decir, si tenemos una base y una cuota, por tanto, superior a la que nos corresponde en nuestro tramo, no pasa nada. La Ley General de Seguridad Social no nos va a castigar por ello, pese a no haber hecho la declaración. ¿Qué ocurre si las personas autónomas, los trabajadores autónomos, prevén que van a tener ciertas oscilaciones y no quieren esperar a una regularización futura, quieren hacer modificaciones durante ese año natural? Pues no hay problema, se puede hacer hasta 6 modificaciones durante el año de la base de cotización del autónomo. Este sería un poco el calendario de actuación. Evidentemente varía en función de cuándo presentemos esta solicitud de modificación. Si la presentamos en los meses de enero y febrero del presente año, surte efectos el 1 de marzo del año.
Si lo presentamos en marzo o abril, surtirá efectos el 1 de mayo. Y así sucesivamente hasta llegar a los 2 últimos meses del año, que son noviembre y diciembre, en cuyo caso surtiría efectos el 1 de enero del año inmediatamente posterior. Esto es para las personas que quizás sean más previsoras o que no quieran esperar a una sorpresa en el año inmediatamente posterior y quieran regularizar, no digo mes a mes, pero quizás con mayor periodicidad que los que esperan a la regularización del año siguiente. Ahora vamos con la regularización, es decir, ¿qué ocurre si yo no modifico mi base de cotización en ningún momento del año o la modifico, pero no las veces que sean suficientes y estoy en un tramo de cotización o tramo de rendimiento desvirtuado? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se regulariza esto? Evidentemente, si se produce ese caso, pueden pasar dos cosas, que hayamos sobrecotizado, que hayamos aportado más de lo que nos corresponde o que hayamos infracotizado, es decir, que hayamos cotizado menos de lo que deberíamos en función de nuestro tramo. Entonces, ¿qué ocurre en cualquiera de ambos casos? En caso de sobrecotización, es decir, si hemos cotizado por una cuantía superior a la cuota que nos hubiera correspondido en función de la base máxima del tramo de rendimiento neto, la tesorería nos dará dos opciones. O bien nos devuelve la diferencia, en cuyo caso será de oficio, es decir, el autónomo no tiene que hacer nada. La tesorería de oficio devolverá la diferencia resultante entre lo cotizado y la cuota de la base máxima del tramo que nos corresponde. O bien, si el autónomo lo considera, puede renunciar a percibir esta sobrecotización, esta diferencia positiva a nuestro favor. ¿Por qué? Nos preguntamos. Simplemente por las pensiones futuras, porque quizás el autónomo, pues quizás tenga una edad mayor y esté pensando más en la jubilación que en la ganancia que pueda obtener por la devolución de esta sobrecotización. Por tanto, el autónomo puede renunciar a percibir esta diferencia. En el caso contrario, si hubiera una infracotización, pues se produciría el mismo procedimiento, pero al revés. Es decir, si hemos cotizado menos de la cuota correspondiente a la base mínima de nuestro tramo de rendimiento neto, ahora sí nos llegará un requerimiento o un oficio por parte de tesorería en donde nos digan que hemos aportado menos de lo que deberíamos. Por tanto, tenemos de plazo hasta el último día del mes siguiente, aquel en el que hemos recibido esta notificación o este oficio de tesorería, para abonar esta diferencia resultante. Eso sí, no hay que preocuparse porque es una devolución sin intereses ni recargos. Es decir, si te han faltado 240 euros de cotización, tendrás que aportar los 240 euros, sin intereses ni recargos, siempre y cuando evidentemente se abonen en este plazo que hemos comentado. ¿Más peculiaridades de este nuevo sistema de cotización? Pues, bueno, uno que es bastante famoso es la tarifa plana. La tarifa plana es una pequeña bonificación, una ayuda que se le da al trabajador autónomo que causa alta inicial en el RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos, y que tenía una regulación anterior y ahora la han cambiado por completo y han dicho: vamos a eliminar esta regulación anterior y vamos a introducir una tarifa plana nueva para todos. Es decir, ahora se paga 80 euros al mes durante los 12 primeros meses de alta de este trabajador autónomo y nos olvidamos de lo que nos ha contado mi compañero Íñigo. Nos olvidamos del cálculo del rendimiento neto, de cuánto ingresamos, cuánto ganamos, cuánto perdemos. 80 euros al mes los 12 primeros meses de alta del autónomo. ¿Qué ocurre después? Ya sabemos que la tarifa plana anterior regulaba 24 meses, aunque luego iba por tramos, pero regulaba 24. El autónomo se pregunta, ¿qué ocurre en los 12 siguientes? Los 12 siguientes solo te podrás beneficiar de estos 80 euros al mes siempre y cuando tu rendimiento neto fuera o fuese inferior al salario mínimo interprofesional vigente. En ese caso tendrás esta nueva bonificación nuevamente de 80 euros al mes de cuota. ¿Cuál sería mi base? La correspondiente a la mínima del tramo 1, del que hemos visto en el rendimiento neto, de la tabla general. Tramo 1 de tabla general, no de reducida, de general.
Los autónomos que estuvieran disfrutando de la tarifa plana del año 2022 seguirán manteniendo estas condiciones que estaban antes vigentes hasta que finalice la tarifa plana. Es decir, no entra en vigor para estos autónomos la tarifa plana nueva de 80 euros al mes, sino que seguirán rigiéndose por la regulación anterior. Y por último, queríamos recoger ciertos colectivos especiales que tienen una peculiaridad que considerábamos que era destacable. Los familiares colaboradores de los autónomos, socios de sociedades de capital y socios trabajadores de sociedades laborales que por sus condiciones societarias de participación estuvieran incluidos en este régimen especial de trabajadores autónomos, no podrán elegir una base de cotización que fuera inferior al grupo de cotización 7 establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado por contingencias comunes, que para este año 2023 son 1.000 euros. Es decir, estos colectivos no podrán elegir una base inferior a 1.000 euros al mes. Para los años 2024 y 2025 habrá que estar pendientes de la publicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que nos introducirá este nuevo límite de base mínima para estos colectivos. Bien, pues con esto damos por terminado este webinar. Agradecemos mucho la asistencia y esperamos que hayáis comprendido todas las modificaciones que han surgido con la nueva cotización del RETA. En la pantalla os dejamos los datos de contacto para que podáis llamarnos o escribirnos por email para comentarnos cualquier duda o cualquier cuestión que os surja. Lo dicho, muchísimas gracias por asistir. Esperamos que no sea el último webinar que hagamos con todos vosotros. Para cualquier duda, quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.